Fijaos, un simple aterrizaje en una pista remota, pero que está preparando el terreno para una nueva lucha de poder a escala global. Hoy vamos a analizar a fondo cómo Groenlandia se ha convertido, de repente, en el epicentro de un nuevo tipo de frente frío en el mismísimo Ártico. No es un transporte militar cualquiera. Mientras este avión danés toma tierra en Kangerlussuaq, en Groenlandia, lo que lleva dentro es, lo que fuentes militares describen como una contribución sustancial de tropas. La versión oficial es que vienen para unas maniobras, pero la realidad es que su presencia está enviando un mensaje muy claro. Y lo más curioso es que no va dirigido a un enemigo, sino a un aliado. Y aquí es donde la historia da un giro de guión total. Porque esta tensión, esta fricción, no viene de un rival de los de siempre. No. Viene, nada más y nada menos, que del aliado más grande y poderoso de Dinamarca. La pregunta es obvia. ¿Qué está pasando para que dos socios acaben enfrentados en el Ártico? Para entender todo esto, tenemos que ampliar el foco, ¿verdad? Hay que ver el panorama completo. Porque, el Ártico ya no es solo esa vasta extensión de hielo que imaginamos. Para nada. Se ha convertido en una pieza absolutamente crítica en el tablero de ajedrez mundial. Y es que lo que hay en juego es inmenso. Pensemos un poco. A medida que el hielo se derrite, se abren nuevas rutas marítimas que podrían literalmente reescribir el comercio mundial. Y debajo de ese hielo, ¿qué hay? Pues enormes recursos críticos sin explotar. Desde un punto de vista militar, es la posición elevada definitiva, el terreno clave, y para Occidente es la piedra angular de la seguridad transatlántica. Vamos, que en pocas palabras, quien controla el Ártico tiene una ventaja estratégica descomunal. Pero ojo, en este nuevo frente frío los primeros disparos no se están haciendo con misiles, al menos de momento. No, el arma principal aquí es económica y la herramienta preferida es la amenaza de aranceles. ¿Y cuál fue la chispa que encendió todo este fuego? Pues fue una oferta cuanto menos inesperada del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Quería comprar Groenlandia. Tal cual. La respuesta de Dinamarca, claro, fue rápida y no dejó lugar a dudas. Su ministro de Exteriores lo dijo bien clarito. Hay que enviar una señal clara de que la soberanía y la integridad territorial de los países deben ser respetadas. La respuesta de Washington no se hizo esperar y llegó en forma de este número, una amenaza de aranceles de hasta el 25%. Y ojo, que el aviso no iba solo para Dinamarca, iba dirigido a 8 aliados de la OTAN que habían enviado un pequeño contingente militar a Groenlandia para simplemente explorar maniobras conjuntas. El mensaje era cristalino: o hacéis lo que decimos o preparaos para las consecuencias económicas. Así que lo que tenemos aquí es un pulso económico de libro. Por un lado, Estados Unidos tirando de la potente palanca de los aranceles y las advertencias públicas, y por el otro, la Unión Europea, que no se arruga ni un pelo y que afirma tener sus propias herramientas anticoerción listas para activarse. Y eso incluye, por supuesto, la posibilidad muy real de imponer sus propios aranceles como represalia. Y que nadie piense que la respuesta europea es simbólica o un simple farol. Para nada. Las cifras que se están barajando son asombrosas. La Unión Europea ha calculado que podría contraatacar con aranceles sobre importaciones de Estados Unidos por un valor de, atención, 93.000 millones de euros. Una guerra comercial a esa escala, claro, tendría consecuencias brutales para las economías de ambos lados del Atlántico. Claro, con este nivel de tensión, como es lógico, las ondas de choque diplomáticas han recorrido toda la alianza occidental. Pero lo interesante es que no todo el mundo está reaccionando igual, y las diferentes respuestas, la verdad, dicen mucho. Desde la Unión Europea, la postura es de una firmeza total, basada en principios. La alta representante, Kaja Kallas, lo dijo sin rodeos, más claro imposible. La soberanía no es comerciable. Un mensaje directo que viene a decir que hay líneas rojas que simplemente no se pueden cruzar, por mucha presión económica que haya. Y ojo, que esta postura firme no es solo cosa de Bruselas, tiene el respaldo total de la locomotora económica de Europa, Alemania. Su canciller, Friedrich Merz, ha pedido firmeza y unidad a todo el bloque europeo. Quieren reforzar ese frente común contra lo que a todas luces consideran una presión inaceptable. Pero lo que es realmente fascinante es el contraste con el tono que llega desde la OTAN. Su secretario general, Mark Rutte, usa un lenguaje mucho más cauto, más diplomático. Habla de seguir trabajando juntos como aliados y está claro que su prioridad es intentar bajar la tensión, desescalar el conflicto y, sobre todo, mantener unida la alianza militar. Y mientras tanto, Dinamarca no se está quedando de brazos cruzados jugando a la defensiva. ¿Qué va? Ha hecho su propio movimiento estratégico: proponer formalmente que la propia OTAN establezca una misión en el Ártico. Es una jugada muy inteligente, la verdad, porque busca anclar la seguridad de la región directamente a la estructura de defensa colectiva de toda la alianza.
Y aquí es donde nos damos cuenta de que este conflicto es mucho más grande que la geopolítica o la economía. En el fondo, lo que se está poniendo a prueba de verdad es un principio fundamental del orden internacional, la soberanía de las naciones frente al poder de la coerción. El término clave aquí es coerción económica. Dicho de forma sencilla, es básicamente utilizar herramientas económicas como los aranceles, como si fueran un arma política. Es usar tu poder financiero para forzar a otro país a que cambie sus políticas en contra de su propia voluntad. Y si ponemos esto en perspectiva histórica, vemos por qué es tan importante. A ver, todo el orden internacional que se construyó después de 1945 se basa en la idea de la integridad territorial. La propia OTAN, fundada en el 49, se basa en el principio de seguridad colectiva. El hecho de que esta presión económica se esté utilizando ahora entre aliados es que pone en jaque los mismísimos cimientos de todo el sistema. Así que, al final, tenemos todos estos hilos, la ambición geopolítica, la guerra económica, los principios legales, convergiendo todos en un mismo punto, y están creando un nuevo e impredecible frente frío justo ahí, en el Ártico. El resultado es que el Ártico se ha convertido en una especie de tormenta perfecta de fricciones. Por un lado, la competición geopolítica por los recursos y las rutas. Por otro, el conflicto económico a base de aranceles. A eso le sumamos los desafíos legales a la soberanía nacional. Y, para rematar, una tensión muy seria dentro de alianzas militares como la OTAN. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues todas las miradas están puestas en los grandes foros diplomáticos del mundo. Se esperan conversaciones de alto nivel en el próximo foro de Davos y también en una cumbre especial de la Unión Europea en Bruselas. Y está claro que esta crisis va a ser uno de los temas principales de la agenda. Y todo esto nos deja con la pregunta más importante de todas. A medida que el hielo del Ártico sigue derritiéndose y las tensiones estratégicas no paran de crecer, ¿serán suficientes las reglas del derecho internacional para mantener todo unido? ¿O estamos entrando en una nueva era en la que simplemente la fuerza se impone a la razón? Esa es la gran incógnita que va a definir el futuro de la geopolítica.